A continuación, te presentamos la segunda parte de la serie, Dios, el poder detrás de todas las cosas, predicada en el púlpito de la Iglesia Bíblica Sinaí, por el pastor Sanabe Torres. Hermanos, detrás de todas las cosas que parecen poderosas está nuestro Dios. Y las Escrituras nos dicen acerca de esto. Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es Dios mismo que está diciendo allí: ¿hay para mí algo difícil? Es para que el ser humano sepa que no hay nada difícil ni imposible para Dios. Dios es el que mueve todo lo que existe. Nuestras vidas, nuestro respirar, nuestro pensamiento. Pablo dice: Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita de manos humanas. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es ese Dios de imposibles, como dice Marco Sweet en una alabanza. El Dios imparable, el Dios que lo hace todo para su gloria. ¿Hay algo difícil para Dios? Eso es una pregunta que vale la pena nosotros cada día preguntarnos o hacernos. ¿Hay algo difícil para el Dios al que yo sirvo? La respuesta es clara, está implícita: no, no lo hay. Amén. No importa lo que sea, no hay nada difícil. ¿El universo es grande? Sí, pero hay millones y millones de galaxias y en ella billones de estrellas. Es verdad, pero esos son puntos luminosos, pequeñas partículas delante de la majestad de Dios que los creó. ¿Ven la grandeza del Señor? No hay cosa grande que nuestros ojos puedan ver, y aún aquellas que no podemos ver, que no sean minúsculas, no sean pequeñas partículas, muy pequeñas, delante del Señor. Nahum, el profeta Nahum dice: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Es el Dios todopoderoso. Y una vez que tú sabes eso, ya no hay miedo, no hay temor, porque ese es el mismo Dios que te amó, que te escogió, que te dio su bendición. Entonces Él todo lo puede. Yo quiero hablar en esta mañana, la segunda parte, y enfocarla sobre cómo Dios usa su poder en instrumentos a los cuales de antemano Él les dice: ustedes son débiles. Yo lo voy a escoger, pero ustedes son débiles. Y yo quiero decirle que en la historia, allá comenzando por los relatos bíblicos más antiguos, los hombres que Dios ha elegido para proclamar su nombre, para revelarse al mundo por medio de ellos, ya sea los profetas, los apóstoles en el Nuevo Testamento, y la mayor revelación, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos mostraron, con excepción del Señor, lógicamente, ser débiles, muy débiles e incapaces de llevar a cabo la misión, a menos que detrás de ellos no estuviera Dios. Pero es Dios mismo que les enseñó a ellos
mis amados, que en ellos no había poder, sino que el poder Él lo iba a dirigir, a transmitir a través de ellos, pero era el poder que emanaba y que sale de Dios. Y eso es tan vital que usted y yo lo entendamos, porque cuando no lo hacemos así, entonces perdemos de vista y perdemos la oportunidad de que Dios nos use, porque Él usa a los débiles. Él usa a los débiles, a los que el mundo piensa que no dan para nada, a los que la humanidad incluso descarta. Mírenlo en la historia, tanto en la historia de la iglesia como en la historia de Israel. No fueron los grandes, fueron los pequeños que Dios eligió, y Dios los hizo grandes, pero ellos no fueron de entrada así. Dios eligió a David siendo un pastor, el más pequeño de la familia, el que no parecía tener la condición de líder, sin embargo lo eligió a él, lo sacó de la manada. No era un guerrero, Dios lo hizo un guerrero. Dios les revela a sus instrumentos la condición que ellos tienen para que ellos no se gloríen y Dios pueda usar su poder detrás de ellos. Mire, comenzando con Deuteronomio capítulo 7, verso 7, el Señor le dice al pueblo de Israel, un pueblo el más pequeño, oiga cómo Dios lo define a ellos: no por ser vosotros, se lo declara el Señor, más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Israel está allí ya en el desierto, habiendo vencido a el imperio egipcio, y Dios a través del profeta Moisés les dice: ¿ustedes creen que han llegado a ser poderosos, fuertes y han conquistado estas naciones porque hay guerreros valiosos entre ustedes? ¿O porque ustedes son muy importantes? ¿O que el mar se abrió porque había una virtud en ustedes más grande que la que pudiera haber en otro pueblo? ¿O que la peña dio agua porque había poder en la vara de Moisés? ¿Es eso lo que pueden pensar? ¿O que el maná cae porque ustedes son unos seres tan privilegiados que en sí mismos, que hacen que la creación se mueva a su favor y les envía un pan del cielo? ¿Son ustedes así? ¿Creen que son tan especiales que por algo que está en ustedes que pudieran distinguirse de las demás naciones de la tierra? Y él le dice: no. Al contrario, si los pongo en comparación con las otras naciones que ya existían antes de ustedes, ustedes eran insignificantes delante de ellos. No tenían poder, no tenían organización. Ustedes se formaron con 70 personas. Yo los formé con 70 personas que descendieron hambrientos de Canaán a Egipto, pasando hambre. Y descendieron allí, y allí yo los organicé. Allí yo los convertí en nación y salieron con gran riqueza. ¿Por qué? Porque yo se las di. De modo que cuidado con pensar que es porque ustedes
han llegado, eran algo especial en sí mismo. Luego el Espíritu a través del profeta señala que esta fue una decisión de Dios, porque Dios lo amó, porque Dios estaba detrás de ellos. Ellos se dieron cuenta que no había poder en ellos, ni habilidad, ni fuerza, ni mucha destreza, ni la experiencia en el desierto le iba a valer a menos que Dios no estuviera con ellos. Moisés lo entendió claro y dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir, no voy. De modo que Dios le revela a ese pueblo que el poder detrás de ellos es porque su unción estaba sobre ellos. Que si vencían a los filisteos y a las demás naciones, no era por la habilidad de Josué y los demás guerreros, sino por el poder que estaba. De hecho, cuando se le llamaba Israel, Jehová, el Dios de Israel, el poder de ese ejército era porque Jehová de los ejércitos estaba con ellos. El poder, incluso el temor que infundía a ese pueblo en las demás naciones, era porque ellos sabían el poder de Dios acompañando a ese pueblo. Por eso, algunos de los reyes intentaron que esa bendición que Dios había puesto en Israel le fuera quitada. ¿Recuerdan cómo Balaán intentó hacer eso? Quitarle la bendición, porque sabía que si Dios le retiraba el apoyo a Israel, su bendición, ¿qué iba a pasar? Bueno, iba a ser un grupo de nómadas corriendo por el desierto, no más. Iba a ser como cualquier otro pueblo indefenso, sin capacidad de luchar, sin sagacidad, sin sabiduría. No fueron una ni dos las veces que el Señor mató ejércitos sin Israel hacer nada. Los muros de Jericó se cayeron con Israel caminar 7 veces, eso fue todo. Dar vueltas. El Mar Rojo se secó, el Jordán igualmente. Eso no fueron por actos de poder del pueblo, sino detrás el que estaba detrás de ellos, que era Dios. Lo supo Moisés, y Moisés dijo: yo no voy a ninguna guerra, no voy a ningún lugar a menos que el Señor esté conmigo. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol que Dios le revela que para llevar a cabo su misión al apóstol Pablo, él tenía que entender quién era él y que detrás de él iba a estar Dios. Pero él tenía que entender lo pequeño que era. Y entonces Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo primero que Pablo dice es que yo no soy digno, es que soy pequeño. ¿Quién se lo reveló? Alguien pudiera decir: no, lo que pasa es que Pablo era un hombre humilde. Bueno, si usted lee las epístolas de Pablo, Pablo no era fácil. Pablo tenía un carácter fuerte. Pablo, cuando tenía que enfrentar a alguien, lo enfrentaba con severidad. Pablo no me parece que era un hombre dócil. Era un hombre fuerte. Pero él dice:
delante del Todopoderoso yo no soy nada. De hecho, llevar a cabo esta misión es demasiado grande para mí. Él le dice a los corintios en el capítulo 1, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora, esto le está diciendo a los hermanos allí, le dice, miren hermanos, ustedes son escogidos y tienen el poder de Dios en ustedes, pero no porque ustedes sean gente fuerte, o no porque sean sabios. Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, pero no porque ustedes sean unos seres muy distinguidos en el mundo. Sepan ustedes que ese poder que le ha sido dado, ha sido transferido, ha salido de Dios y está en ustedes ahora, mora en ustedes. Pero ustedes eran lo más vil delante del mundo. Ustedes eran lo más necio. Mis amados hermanos, porque las iglesias al principio ciertamente que habían personas cultas del gobierno, del imperio, que poco a poco se fueron convirtiendo, que el Señor los trajo. Pero las iglesias, principalmente en Corinto, estaban formadas por personas sin formación, digamos, cultural, secular. No habían filósofos. Los filósofos veían al cristianismo como algo muy bajo. Se avergonzaban de ese anuncio del evangelio de que uno que murió en la cruz ahora es Dios. Eso no caía muy bien en los, digamos, en esa altura de la escuela griega. Por eso las iglesias estaban formadas por personas de poca altura en la sociedad. Luego fue que el Señor, ¿verdad?, fue llamando a sabios, a no sabios, como dijo el apóstol cuando escribe su intención de ir a Roma, que él era deudor a griegos, a no griegos, a sabios y no sabios. Pero aquí el punto es que Dios le dice por medio del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto que cuidado con gloriarse por lo que tienen, porque ellos son muy débiles y eran vistos como personas muy de poca estima, de poco valor para el mundo. Pero Dios los escogió. Y todas las promesas de Dios son para ellos sin importar cómo nacieron, de qué extracto social vienen, no importa. Y eso se aplica a nosotros como iglesia. La iglesia está formada de personas de todos los extractos sociales. Y nosotros podemos decir en esta mañana, mira de dónde yo vengo, cómo yo pude tener tan alto privilegio de ser llamada hija de Dios o hijo de Dios, con todas estas promesas grandísimas, después de todo lo que yo he hecho. ¿Cómo yo puedo decir que el Espíritu Santo mora en mí a pesar de toda esta historia de rebeldía y de pecado y de mis pensamientos impuros
de inmundicia que he tenido durante toda mi vida. Cómo Dios me ha amado a pesar de mi condición y cómo Él me dice que su poder está en mí y que me ayuda a que, como dice esta última parte del verso, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, por Dios, por su poder, estamos nosotros en Cristo. El poder de Dios que nos mantiene, porque ciertamente que somos débiles en muchísimas áreas de la vida. ¿Y cómo es que hemos perseverado? ¿Cómo es que estamos aquí adorando el nombre de Dios? ¿Cómo es que no hemos caído? ¿Cómo es que no hemos muerto en nuestros pecados espiritual y físicamente? Por el poder de Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. De modo que sí, ciertamente los instrumentos de Dios reconocen, porque Dios se lo da a revelar, o se los revela, que ellos son débiles e inmerecedores de que sobre cada uno el poder de Dios resida. Hermanos, cuando tenemos la bendición de Dios, cuando contamos con el apoyo y el agrado de Dios, cuando Dios está por nosotros, ya no hay, y esa es la otra característica que tienen los instrumentos de Dios. Primero, que Dios los hace ver que son débiles. Y segundo, que después que reconocen que son débiles, ya ellos no tienen temor. Porque ya no confían en ellos mismos. Ellos quitan ahora su mirada de ellos y ahora dicen, no, pero es que por Él estoy yo en Cristo. Por Él estoy yo. ¿Por quién? Por su poder. Porque Satanás no puede lanzarme al abismo donde Él desea que yo esté. Desde que yo nací. Desde que tú naciste, Satanás te ha estado persiguiendo. Sí, claro que sí. A todas las personas, Satanás los ha perseguido. Pero más aún aquellos que han mostrado desde el principio que temen a Dios. Y tu conducta de temor a Dios desde tu juventud ha sido envidiada, ha sido causa de siempre que el enemigo te aborrezca y que te persiga. Pero cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, no hay temor. Nos movemos y ya quitamos nuestra mirada de lo que podemos hacer, sino que la ponemos en el Dios que está con nosotros. Y como Él es todopoderoso, y como Él está a mi favor, y como Él me ha dado su bendición, ya yo dejo que sea Él, que me gobierne, que gobierne mis pasos, que guíe mis pasos, y voy seguro. Mientras más entendemos que Dios es todopoderoso y que está a favor nuestro, menos temor tendremos a las cosas que nos puedan pasar en este mundo. Yo quiero relatarles, y no voy a leer porque es un poquito larga, pero sí voy a relatarles brevemente la historia para ejemplificar lo que acabo de decir de Abraham. Abraham fue llamado al capítulo 12 por Dios. Y Dios le dijo allí que lo iba, de hecho voy a leer esos par de versos. El llamado de Dios a Abraham en el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Abraham es un instrumento de Dios, que Dios lo escogió. Y Abraham no era mayor que sus familiares, que Nacor, que Harán. No. Abraham, igualmente hijo de Taré, era un hombre
común. Este no era un hombre especial, era un hombre común, con temores. No había una distinción en Abraham, a diferencia de Nacor y de Harán. No, hasta ese momento no lo había. Pero cuando se produce este llamado de Dios y le dice a Abraham, ven, ahí cambia la cosa. Porque el Dios de poder ahora ha puesto sus ojos en Abraham y le dice, yo voy a hacer algo contigo. Y esa no es una decisión de Abraham ni del entorno familiar que le rodeaba. Es una decisión de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y escuche, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué había hecho Abraham para merecer esto? Nada. En absoluto nada. No tenía un historial de que había sido más temeroso de Dios que Nacor y que Harán. No. Es que es una decisión de Dios que así como eligió a Israel para, aunque era el más insignificante, pero Dios se agradó de ellos, Él eligió a Abraham. Él eligió a Abraham y Abraham cuando escuchó la voz de Dios, actuó. Confiado en Dios, más adelante en el capítulo 13, y después de haber subido a parte de la tierra que Dios le había prometido, baja a Egipto por el hambre que en un momento se da, y entonces allí él sale llevándose a su sobrino Lot y a su esposa Sara, y se van. Y cuando en esa ocasión van a Egipto, suben ya cargados de riqueza, bastante rico. Comienza entonces, Lot se hizo rico con Abraham. Lot, su sobrino, hizo buen ganado trabajando con Abraham. Tan grande fue el ganado, tan grande fue la riqueza de Lot junto con Abraham, que entonces llega un momento que los pastores de Lot y los de Abraham comienzan a discutir. Y dicen, bueno, pero espérate, es que demasiado ganado tiene Lot, demasiado ganado tiene Abraham y no hay suficiente tierra para estos dos hombres con todas sus posesiones convivir. Y Abraham le hace una propuesta a Lot. Y oiga la propuesta de Abraham a Lot. Y esto para entender lo que quiero ejemplificar cuando leamos esto, es que cuando conocemos que Dios está con nosotros, no tememos hacia dónde ir, porque ya nuestra mirada no está puesta en lo que yo puedo hacer o en las cosas de esta tierra, sino en quién está conmigo. ¿En quién está conmigo? Abraham le hace la siguiente propuesta y le dice, mira, hijo, sobrino, las cosas se han complicado, así que tenemos que separarnos, porque mira, hay discusión entre los pastores y la tierra es muy grande a nuestros ojos, pero este entorno es muy pequeño ya para nuestros ganados. De modo que yo te propongo lo siguiente: elige tú hacia dónde tú quieres ir. Si a la derecha, entonces, si tú te vas a la derecha y tomas esa iniciativa, yo me voy a la izquierda. Y si tú decides irte a la izquierda, yo me voy a la derecha. Elige tú. Miren, hermanos, lo que Abraham está proponiendo, solamente un hombre que está confiando y que sabe que Dios está detrás de él, no importa dónde vaya,
hace esa propuesta. Porque lo que está pasando allí es que hacia el oriente estaban las tierras más fértiles, estaban los ríos, estaban valles atractivos para el pasto, para el ganado, para la agricultura. Eran llanuras interminables. Mientras para el otro lado lo que había eran montañas que había que trabajar duramente para hacerlas producir. ¿Y qué pasa? Bueno, que Lot dice, bueno, pues si me han dado este chance, esto no lo voy yo a pensar dos veces. Vio que esas llanuras eran tan grandes y eran infinitas y dijo, yo me voy para acá. Eso es sumamente raro lo que pasó allí. Porque Abraham fue que lo sacó a él de la tierra y lo llevó y lo hizo rico. Así que Abraham pudo haber dicho, no, espérate. Yo te traje hasta aquí, viejito. Yo fui que te he dado esta gran oportunidad, de modo que agarre esta montaña y yo me voy a ir para los valles. No, Abraham dijo, no, elige tú. Lot dijo, bueno, me voy para acá. Si tú me das a elegir, elijo esta. Hermanos, Abraham sabía lo que Dios le había dicho. Yo te voy a bendecir. Tú serás bendición. El poder de la bendición, de ser instrumento de Dios, estaba en Abraham, no en la tierra. Si Abraham se hubiese ido hacia el oriente, hacia los valles, las tierras benditas hubiesen sido esas. Y quizá la historia de Sodoma y de Gomorra no hubiese sido escrita de esa manera. Porque Abraham era un hombre que portaba la bendición de Dios. Era sobre él, no sobre Lot. Por eso, en ninguna manera, Abraham tenía miedo de la elección que pudiera tomar Lot con respecto a que eso lo perjudicaría. En ninguna manera. Él dijo, elige tú donde tú quieras. Él no se puso a pensar, ay, ojalá que no elija los valles porque eso es lo que yo quiero. No. Abraham dijo, vete tú a donde tú quieras. Él sabía lo que tenía. Abraham sabía que lo que él tenía nadie se lo podía quitar. Que tenía la bendición de Dios. Y si se iba a las montañas, la bendición iba a estar en las montañas. Y si era hacia los valles, la bendición iba a estar en los valles. Ven que cuando nosotros sabemos que somos débiles, pero a pesar de nuestra debilidad, el Dios Todopoderoso nos ha elegido, ya el foco de atención no somos nosotros, sino el Todopoderoso. Y nos movemos sin el temor de lo que va a pasar. Porque el Dios que todo lo puede ha fijado sus ojos en ti. Y la historia ya ustedes la conocen. Abraham, el padre de la fe. De Lot, muy diferente. La historia fue muy diferente. Pero no me quiero enfocar en lo que pasó con Lot. Lo que quiero es que ustedes vean que no importa cuán bello parezca algo, cuán próspero parezca ser, como parecían las llanuras y los valles. Si detrás de cualquier cosa que parezca hermosa no está Dios, eso no sirve. Y por más difícil que parezca algo, si Dios te dice, ve adelante, tú eres su hijo, muévete. Amén. Pablo estaba consciente de eso. Y sabía la gran misión que tenía sobre sus hombros al ser escogido, como Dios le dijo, tú me vas a ser un instrumento útil para predicar a los gentiles. Eso le dijo el Señor cuando lo llamó. Tú vas a sufrir, pero tú me vas a ser un instrumento útil. Y Pablo sabía ya que contaba con la aprobación de Dios, no importa dónde fuera y no importa hacia dónde se moviera, ni las
adversidades que pudiera presentarle el enemigo. Pablo dice en 1 Corintios 2, verso 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, cuando yo fui, ¿por qué Pablo hace énfasis sobre esto? Bueno, porque Pablo era un hombre muy culto. Pablo conocía al dedillo las tradiciones de la ley completa. Pablo conocía la filosofía. Pablo conocía toda esa escuela que se habían levantado de conocimiento humano. Pablo sabía argumentar. Pablo sabía defenderse con ideas. Era un hombre muy preparado. Y Pablo dice, miren, yo le puedo argumentar con todo lo que sé de la ley. Yo puedo usar mi conocimiento que aprendí a los pies de Gamaliel y puedo decirles a ustedes todo lo que la ley representa y todo lo que la filosofía incluso enseña. Yo puedo hablar de eso. Pero no, cuando yo fui a ustedes, yo dejé todo mi conocimiento, todo lo aprendido atrás, y mi mensaje se centró en Cristo crucificado, en el poder de un hombre crucificado y al que Dios levantó de entre los muertos. El poder de Dios. Eso es un hecho incontrovertible, irrefutable, contra el cual no vale filosofía, no vale tradiciones judaicas, no valen las fábulas. Eso es un hecho que solamente muestra a un poder infinito al levantar a un hombre que él dijo que lo iba a hacer de entre los muertos. Y cómo ese Cristo crucificado cargó el pecado de todo aquel que cree en él y lo va a levantar de entre los muertos. Ese es el centro, dice el apóstol Pablo a los Corintios, el centro de mi predicación. Yo no quiero que ustedes me vean a mí, no es la elocuencia mía, dice Pablo. Es para que su fe no esté basada en la elocuencia mía, sino en el poder de Dios. Hermanos, el predicador tiene que hacer énfasis en eso. No se trata de un servidor, no se trata de todos los que predican el evangelio. Se trata del poder que Dios transmite por medio de su palabra. Es el poder de Dios que convierte el alma. Pablo hace énfasis en esto. ¿Y cuánto deberíamos hacer nosotros énfasis en esto en estas generaciones? Cuando los púlpitos se han tomado para tratar de enfocar la atención del predicador, la fama del predicador. Y ciertamente que adquiere fama, muchos han adquirido fama, pero no precisamente por mostrar el Dios todopoderoso que está detrás de ellos, o que debería estar detrás de ellos, sino que sus predicaciones más bien se basan en ellos mismos,
en proyectarse ellos mismos y no el poder de Dios. Mis amados, tenemos que estar claros que nuestra misión es mirar el poder de Dios detrás de cada predicación, hablándole a cada uno en su necesidad. Por ejemplo, en esta mañana yo sé, no porque sea omnisciente, pero yo sé, porque Dios ya así lo dijo, que Él está hablando a personas totalmente diferentes aquí. Ustedes son cada uno diferente, igual que yo. Cada uno está posiblemente pasando una necesidad diferente al del otro. Cada uno necesita que la palabra de Dios cure, sane esa llaga que puede estar entorpeciendo tu bienestar, tu salud y tu comunión con el Señor. Cada uno. Por eso, en esta mañana yo sé que la palabra de Dios tiene el poder para hablarle de manera individual a la situación de cada uno, de forma tal que sin yo saberlo, ustedes entiendan que Dios, por medio de esta palabra, de un pasaje, de una expresión que yo haya usado, o que el Señor me haya impulsado a usar, Él le está hablando. Ese es el poder de Dios, que conoce cada necesidad de cada oveja. No yo, porque yo soy un simple instrumento débil. Pero yo tengo la confianza, la certeza, yo estoy clarísimo de esto, de que cuando expongo la palabra de Dios, el Señor en su fidelidad y por su poder es capaz de penetrar a cada uno de los que está aquí y traerle consuelo, ánimo al que está desanimado, fe al que estaba un poco, ¿verdad?, perdiendo o quizás siendo zarandeado por el enemigo. Todo eso lo trae el poder de Dios mediante su palabra. Pablo dice: yo vine a predicar a Cristo crucificado, Él hará el resto. Dios no nos pone carga a nosotros, y esto es muy importante, y por eso uno descansa tranquilo cuando predica, cuando vive confiado en el poder de Dios. Descansa como lo hizo Abraham. Le dijo: Lot, vete donde tú quieras, aquí yo estoy tranquilo. Pero ¿saben por qué? Porque Dios ha dicho que la carga es suya para nosotros. El apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 7 dice: echen toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, las cargas de ustedes, ¿qué lo preocupa? Dice el apóstol. ¿Qué le está cargando? Las cargas son muy grandes, échenlas sobre Él, que Él sí puede cargar. Y el Señor lo que ha dicho siempre es: ustedes son débiles. Yo los he escogido, pero ustedes son débiles. Sepan, sin embargo, que yo estoy con ustedes y que lo voy a bendecir. Y que si alguien quiere maldecirlo, no podrá. No podrá. Y no es porque ustedes son dichosos. Alguien me ha dicho en muchas ocasiones: qué dichoso fulano de tal. No se trata que somos dichosos. Bueno, no por eso, no porque lo somos en sí, sino porque bienaventurado, como dice el Salmo 32, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Claro. La bienaventuranza, la dicha de un ser humano no está en que cae en gracia a todas las personas. No. El bienaventurado es porque el poder de Dios, si el poder de Dios está contigo, si su bendición está contigo, si su espíritu está contigo, tú eres dichoso. Amén. En 2 Corintios capítulo 3, y ya vamos a ir, ¿verdad?, casi concluyendo. En el capítulo 3, versos 4 y 5, Pablo dice:
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo dice, yo predico y predico con confianza y sé que Dios hará la obra, no porque yo me crea competente, sino que Dios lo que ha dicho es que cuando yo predique, las personas van a oír y Él hará su obra, porque su palabra nunca vendrá vacía. La exposición de la palabra de Dios siempre hará un efecto en la vida de los oyentes. En 2 Corintios capítulo 4, un capítulo delante del que leí, en el verso 5 al 7, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, aquí está el poder. Por eso es que nosotros predicamos. Por eso es que Dios obra poderosamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, un acto único y que solamente Dios puede hacer, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los instrumentos de Dios sobre los cuales la bendición del Señor está, saben que el milagro de la predicación, el milagro de la redención que por ella se produce, por predicar la palabra, eso es un acto de la competencia de Dios, que solamente nosotros estamos predicando y Dios es el que está obrando en la vida. Y cuando el predicador tiene esa confianza, cuando la mujer de Dios tiene esa confianza de hablar del Señor, no por lo que ella es, sino por lo que esa palabra poderosa es capaz de producir en los oídos del oyente, entonces ella va a predicar. Él va a predicar. Y no te consideres incompetente, porque la competencia no es tuya, es de Dios. Esto nos lleva a implicaciones grandísimas. No nos vamos a quedar tranquilos, callados, porque no nos enfocamos en nosotros mismos, sino en lo que Dios es y hace. Voy a concluir señalando que el poder de Dios, mis amados, no solamente se muestra en lo que ya he dicho, sino que en uno de los episodios más solemnes y más difíciles para el ser humano, entender el poder de Dios es vital. Este episodio es la partida, la muerte. Ante la muerte, conocer el poder de Dios es fundamental para tú consolarte. Hace 2 semanas, ustedes saben, nuestro hermano partió, nuestro hermano Percio. Y yo estuve ahí, segundos quizás, antes de él partir. Y por primera vez quizás, yo pude ver a un ser querido segundos antes de partir. Y quedarme con él un buen rato, toda la noche nos quedamos ahí, parte de la familia. Yo tomé su cuerpo junto con otros hermanos y amigos que estuvieron. Lo envolvimos en una sábana y lo así cargado como cualquier cosa. Cuerpo inerte, nada.
y lo entramos en el ataúd que llevaron. Después cargamos el ataúd, lo metimos en la ambulancia y lo despachamos. Ese tiempito ahí, de yo ver su cuerpo inerte, de yo envolverlo en una sábana, cargarlo y llevarlo, eso me hizo ver una vez más, quizá con más impresión que antes, lo que es el cuerpo, lo que somos nosotros en el cuerpo, que ciertamente somos nada, somos materia que se descompone. Ya nosotros sabemos que está descompuesto su cuerpo. Claro, ¿cómo se descompondrá nuestro si el Señor no ha venido? Como estaba descompuesto ya el cuerpo de Lázaro cuando el Señor le visitó allí. Ya hería. Cuando veo ese cuerpo de mi hermano así, sin poder hacer nada, ya para descomponerse, en días después, posteriores, yo dije, gracias Señor por tus promesas. Porque ahora cuando esta semana estaba preparando estas predicaciones, agradezco grandemente al Señor sus promesas de que hay algo difícil para Dios. Nada. La promesa de que ese cuerpo de mi hermano, que puede convertirse en polvo, igual que lo de mi madre, que ya se convirtió en polvo también. Esa promesa de que Dios ha dicho que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. De que Dios es tan poderoso que de la nada hizo todo lo que hay, porque yo vengo de la nada. Porque tú vienes del polvo, de la nada igualmente. Y nuestra confianza en esta mañana, y por eso estamos aquí a diferencia de otros, es que nosotros no nos damos por vencidos en creer que las cosas terminan aquí cuando morimos. Aunque sea difícil humanamente pensar que un cuerpo que se descompone va a restaurarse. Pero ¿hay algo difícil para Dios? No. El Señor enseña claramente, y esta es una de sus grandes promesas para su pueblo. Sin esta promesa el cristianismo no tendría sentido. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15 y dice que si los muertos no resucitan, los cristianos somos los más dignos que se nos tenga pena. Claro, porque renunciamos a todo esta vida por seguir al Señor, basado en sus promesas. Pero Pablo dice, pero Cristo ha resucitado primicia, el primero de los que durmieron, es hecho. Y cuando miramos lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Y una de las cosas que Él ha hecho más énfasis en su palabra es que Él levantará del polvo a todos aquellos que crean en Él. Que no importa si se descompuso por 2000 años, no importa si no quedó ni un huesito, no importa. Dios recompondrá cada molécula del cuerpo de todos los que en Él han partido. Pablo lo sabía claramente cuando le escribe a Timoteo, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones que por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. ¿Y de qué nos salvó el Señor?
de toda la destrucción. No solo de vivir una vida piadosa en esta vida, en este tiempo, en estos cortos años que nos da la existencia terrenal. Eso no sería salvación. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Y cuántos dicen amén? Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Pablo tiene 2000 años que murió. Cerca de 2000 años. Poquito menos. Su depósito es su cuerpo, en este caso. Está haciendo una referencia a su cuerpo. Porque más adelante él dice que él prefiere estar presente, ausente del cuerpo y presente con el Señor, sabiendo que su partida terrenal era una llegada a los cielos de su alma. Pero cuando él se refiere al depósito, él dice, él va a guardar mi depósito, él va a guardar mi cuerpo. Se desintegra, pero no importa, por su palabra es restaurado completamente. Y un cuerpo glorificado, el que me va a dar, aquí tenemos una morada terrestre, pero Él me va a dar un edificio, no hecho de manos. Pablo creía claramente que aquel que levantó a Cristo lo iba a levantar a Él, su cuerpo. Y esto, hermanos, por el poder por el cual puede hacer todas las cosas. De modo que, teniendo un Dios todopoderoso, el que mueve todo, el que quitó la muerte, el que hizo todo para la gloria de su nombre, el que salva por medio de su palabra, el que consuela por medio de su espíritu, el que está cuidando su iglesia a pesar de la cantidad de adversidades que se presentan. Ese es nuestro Dios, al cual podemos invocar, al cual podemos reconocer su poderío, su majestad y adorarle. Dios es poderoso para tu situación. No limitemos al Señor en nuestras peticiones, pidámosles al Señor porque Él es poderoso. Y no temamos a los que matan el cuerpo, como dijo nuestro Señor. No temamos a las aflicciones de este mundo. Van a venir. Y ya hemos visto cómo nuestros seres queridos partieron. Pero hermanos queridos, nuestra confianza y nuestra alegría está que Dios ha de restaurar todas las cosas a perfecto estado. No tengan duda de eso. La iglesia nunca tiene duda de eso. La iglesia se mueve como Abraham se movió. Los otros se van por aquí, yo me voy por aquí. Por donde Dios me guíe, donde Dios me lleve está bien, porque yo cuento con su bendición. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar más mensajes en nuestra página de YouTube.